días. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes 8 de agosto. Hoy empieza el calor y la economía china sigue mostrando signos de debilidad. El comercio exterior del gigante asiático vuelve a contraerse en julio. Ya lo hizo en el mes de junio, según los datos oficiales que ha publicado esta madrugada la Administración General de Aduanas del país. En concreto, las exportaciones chinas cayeron un 14,5% en julio respecto al año anterior debido a la caída de la demanda mundial. Es el mayor recorte desde febrero de 2020, cuando el coronavirus, acuérdense, se dejaba notar ya en China. Por su parte, las importaciones también bajan. Lo hicieron el pasado mes un 12,4%. Ambos datos son peores de los que esperaba el consenso del mercado, lo que aumenta las preocupaciones sobre una economía en desaceleración y obliga a Pekín a intervenir para impulsar el consumo interno. Es uno de los datos más importantes del día en los mercados de cara a la jornada de hoy, junto a la cifra de balanza comercial que se publica esta tarde en Estados Unidos. Además, hoy vamos a seguir conociendo de nuevos resultados empresariales. Va a ser turno para Bayer, para Porsche, para Glencore y para UPS. Ayer lo hacían, se lo contábamos, Siemens Energy, que se hundía en bolsa un 6% tras aumentar un 200% los números rojos en su tercer trimestre por culpa de Gamesa, más de 3.600 millones de euros de pérdidas. Compartía protagonismo la compañía con un mal dato de producción industrial en Alemania, que se contraía un 1,5% en julio, el triple de lo que esperaba el mercado, y segunda caída consecutiva, lo que aumenta también, como en el caso de China, las dudas sobre la situación de la economía de la locomotora europea y de la zona euro. Con todo esto, las bolsas europeas empezaban ayer la semana con recortes, a excepción de la de París, que apenas subía 6 centésimas, un 0,06%, en una sesión en la que ya se notó de verdad que estamos en agosto, porque el volumen de negociación del Eurostoxx 50, el principal índice europeo, caía ayer un 30% respecto a la media del último mes. Ojo, porque eso trae volatilidad, ojo, porque eso trae movimientos importantes a nada que pase. El IBEX 35, por su parte, cedía un 0,1% y hoy va a partir desde los 9.358 puntos, con algunos de los grandes valores en el punto de mira, como Inditex, que perdía ayer casi un 1,5%. Vamos a analizar esta mañana si las caídas que estamos viendo en este comienzo de agosto están dejando a tiro de compra algunos de los pesos pesados del selectivo español. Por su parte, Wall Street también bajaba este lunes, lo hacía con la vista puesta en las palabras de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que lejos de anticipar una pausa en la subida de los tipos de interés, abrían la puerta a nuevos incrementos y a una política monetaria restrictiva por algún tiempo para conseguir la estabilidad de los precios. A esta hora tenemos allí en Estados Unidos los futuros con signo negativo esta mañana, vienen bajando algo menos de un 0,2%, aquí en Europa más de lo mismo, de nuevo anticipan una apertura bajista, se está dejando el futuro del DAX un 0,07% y el futuro del Eurostoxx 50 recortando un 0,11%. Y en Asia, tras ese mal dato de comercio exterior chino, tenemos signo mixto. La bolsa de Shanghái, que está recortando, lo está haciendo un 0,16%. Estamos viendo también recortes para la bolsa de Hong Kong, que está bajando ahora mismo un 1,5%. El Kospi surcoreano también cotizando a la baja, caída del 0,1%. Y el único en positivo, el Nikkei de Tokio, que está subiendo un 0,25%. En el mercado de materias primas, plano el crudo, con ligeras subidas de en torno al 0,1% para los futuros del Brent y del West Texas. Tenemos al euro dólar hoy en 1,0991 unidades, bajando un 0,1% el euro frente a la moneda americana. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos, que se mantiene en calma. Está bajando ahora mismo la rentabilidad del 10 años americano un 0,8%, está en el 4,04. Hoy el bono alemán, el Bund alemán, va a abrir desde el 2,56% y el español a 10 años desde el 3,62%. Precisamente hoy la deuda va a ser noticia aquí en España. El Tesoro vuelve a salir del mercado. Con ello, con el Tesoro, comenzamos el repaso a la actualidad en las noticias de las 7. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El Tesoro Público, el protagonista este martes, celebra la primera subasta de letras del mes de agosto. Estefanía Muñiz, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Espera colocar este martes entre 4.500 millones y 5.500 millones de euros en una subasta de letras a 6 y 12 meses. En la última subasta, el Tesoro colocó 5.268 millones, remunerando con intereses más elevados a los inversores con ambas referencias. El organismo ofreció una rentabilidad del 3,62% en letras a 6 meses y del 3,8% en letras a 12 meses. En clave empresarial, Apple planea lanzar el nuevo modelo de iPhone, el iPhone 15, a mediados de septiembre. Según informa Bloomberg, llegará al mercado el 22 de septiembre aproximadamente. Entre las principales novedades que introduce este modelo destacan los bordes alrededor de la pantalla más delgados, mejoras en la cámara, un puerto de carga USB tipo C y un procesador más rápido. Si la compañía lo presenta en septiembre, podría ver reflejadas las primeras ventas de este nuevo dispositivo en las cuentas del próximo trimestre, después de unas últimas cifras trimestrales que muestran un descenso del 2% en las ventas del iPhone, generando 39.669 millones de dólares en ese periodo. La petrolera Aramco gana un 37% menos en el segundo trimestre del año debido a la caída del precio del petróleo. Durante ese periodo registró un beneficio neto atribuido de 29.035 millones de dólares, un retroceso del 37,3% respecto al resultado récord anotado en el mismo periodo de 2022. La cifra de negocio de Aramco entre abril y junio alcanzó los 119.552 millones de dólares, un 30,8% por debajo de los ingresos del mismo periodo de 2022. A pesar de la caída de sus resultados, la petrolera saudí ha informado que repartirá 19.509 millones de dólares en dividendos, un 4% más que un año antes. Las cuentas, las de otra compañía, Berkshire Hathaway, sale de pérdidas y gana casi 36.000 millones en el trimestre. Esta cifra se traduce a tocar máximos históricos. El holding inversor de Warren Buffett ha obtenido un beneficio neto de 35.912 millones de dólares frente a las pérdidas por valor de 43.621 millones presentadas por la firma en el mismo periodo del año pasado. Las acciones de la firma han subido un 3,5% en la sesión hasta alcanzar máximos históricos. En clave política, la Junta Electoral Central rechaza el recurso presentado por el Partido Socialista para revisar los votos nulos de las elecciones del 23 de julio. Son más de 30.000 votos los que el PSOE pedía revisar en la circunscripción de Madrid para conseguir el 10º diputado. El Partido Popular, en conclusión, ha obtenido 137 escaños, uno más que la noche del 23J, debido a los votos de los españoles residentes en el extranjero, el denominado voto cera, mientras que el PSOE se queda con 121. Era la Junta Electoral de la capital quienes rechazaban primero esta petición. Mientras tanto, las negociaciones para formar gobierno, el PNV rechaza la petición del Partido Popular de reconsiderar su apoyo a Núñez Feijóo. Esta nueva oferta se produce como consecuencia de que Vox haya renunciado a entrar en un gobierno liderado por el líder popular Alberto Núñez Feijóo para favorecer la investidura de este. Los populares ven un paso importante que Vox haya tomado esta decisión y consideran que las circunstancias han cambiado. Elías Bendodo, coordinador del Partido Popular. Porque el PP es un partido de amplio espectro que tiene capacidad de pactar a derecha y a izquierda y de hablar a derecha y a izquierda. Por tanto, vamos a seguir hablando, como hemos hecho siempre, un partido de diálogo y las negociaciones pues que se produzcan, que tienen que llevarse con discreción y cuando lleguen los acuerdos se harán públicos, evidentemente. En este sentido, Coalición Canaria apoyará la investidura de Núñez Feijóo si Vox no entrará en el gobierno, siempre que asuman también la agenda canaria. Coalición Canaria abunda en que el nuevo escenario no cambia los asuntos que subordinan a cualquier posibilidad de acuerdo. Donde hay acuerdos en Navarra, acuerdo entre el Partido Socialista, Geroa Bai, y Contigo Zurekin para gobernar. E investir a María Chivite como presidenta de Navarra durante los próximos 4 años. El acuerdo, que deberá contar con al menos la abstención de H. Bildu, supondrá que el PSN gestionará 8 carteras. Geroa Bai 4 y Contigo Zurekin 1, la de Vivienda y Juventud. Mañana arranca la investidura en Aragón como presidente el popular Jorge Azcón. Y en el exterior, Níger
cierra su espacio aéreo. Advierte además la Junta Militar de una invasión extranjera, mientras que la diplomacia de Estados Unidos se reúne con líderes del golpe de Estado. Tras más de 2 horas de conversaciones y en una reunión que se ha producido con mucha discreción, la número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, se ha reunido con líderes golpistas de Níger sin avances significativos que garanticen la vuelta de la democracia, aunque admiten que será difícil. Ayer era Níger quien cerraba ese espacio aéreo tras tener sospechas de una posible intervención militar desde 2 países de la región. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Vuelve el calor a nuestro país. La borrasca Patricia ya se ha marchado y habrá temperaturas máximas en ascenso, especialmente en el interior de la mitad norte y tercio peninsular. Las nocturnas también subirán en la mitad norte. Probables calimas en el sur peninsular, sin descartar también en el centro y Canarias. Sol en todo el país, a excepción de algunas nubes ocasionales en el tercio oriental con evolución diurna. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos. Hoy, en Capital Intereconomía... Le vamos a tomar el pulso a la hostelería a las 8:15. Entrevista Capital con José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Vamos a hablar también en nuestra tertulia con Antonio Díaz Morales, con Juan Fernando Robles, de esa subasta de letras del Tesoro, cuyo interés podría llegar hoy a superar el 4%. Y a partir de las 9:30, consultorio de bolsa con Javier Alfayate, de GPM Sociedad de Valores. Las consultas al 915331851, WhatsApp 609224716. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:13 de la mañana, ahora menos en Canarias, y vamos a ver lo que está pasando en los mercados que se disponen a afrontar, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, ya lo está haciendo las bolsas asiáticas, la segunda sesión de la semana. La primera, más de lo mismo, lo que tuvimos la anterior, nueva jornada de caídas generalizadas en las bolsas. Ahora hacemos el resumen y contamos cómo fue el día de ayer. Contamos también las claves, dónde hay que mirar hoy, dónde van a estar los protagonistas empresariales. Hay resultados empresariales, hay
alguna referencia también importante que nos va a llegar de Estados Unidos. Lo más importante enseguida se la contamos desde Asia. Antes miramos cómo se están comportando algunos activos, como el eurodólar, en 1,0995 unidades. Tenemos también a la rentabilidad de los bonos calmada, hoy en el 3,62%, va a abrir la del bono español a 10 años. El americano está en el 4,04, el americano a 10 años, y el Bund alemán, el alemán a 10 años, en el 2,56%. Repaso también por las materias primas, también en calma el precio del petróleo esta mañana, subiendo un 0,06% el futuro del Brent, en los $85,39 el barril, en los 82,04 el West Texas, subiendo un 0,12%. Vamos a la renta variable, signo mixto tenemos en Asia, se está cotizando allí. Paloma Arnaldos, buenos días. Uno de los datos de este martes, comercio exterior chino, y ha salido peor de lo esperado. Así es, Rubén, buenos días. Los mercados bursátiles asiáticos operan, como dices, en su mayoría con caídas. Vemos una caída importante en el caso del Hansen de Hong Kong, es del 1,4%, salvándose de los recortes, y a contracorriente el Nikkei de Tokio, que está subiendo un 0,38%. Tenemos a Shanghái muy plana, pero la tendencia es negativa, recorte del 0,03%, y en Seúl, en Corea del Sur, el Kospi cayendo un 0,25%. Como decías, la referencia principal que nos llega desde China es la balanza comercial. Las importaciones y exportaciones caían mucho más rápido de lo esperado en el mes de julio, lo que amenaza las perspectivas de crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, y también aumenta la presión para que el gobierno proporcione nuevos estímulos para apuntalar la demanda. Las exportaciones registraron una caída del 14,5%, mientras que las importaciones cedieron un 12,4%. Los datos de China muestran que el comercio total de julio fue de 482.900 millones de dólares. Es una caída interanual del 13,6%. Mirando también a Japón, nos han llegado varias referencias. Por un lado, tenemos el gasto de los hogares, que caía un 4,2% interanual en el mes de junio, que es una caída 2 décimas por encima de lo registrado en mayo. Esto refleja 4 meses consecutivos de recortes. Los alimentos siguen representando la mayor proporción del gasto de los hogares en Japón. Precisamente el país nipón también registraba un superávit por cuenta corriente de 8 billones de yenes, son unos 51.000 millones de euros en la primera mitad de 2023. La cifra es un 11,1% superior a la que se registraba en ese periodo entre enero y junio de 2022. Con todas estas referencias macroeconómicas sobre la mesa, vamos a mirar a las bolsas por dentro. Dentro del Hansen de Hong Kong encontramos muy pocos valores en positivo. Destacando las subidas, encontramos algunos valores ligados a las materias primas, como PetroChina, que sube un 2,3%. Tenemos también a China Petroleum Chemical rebotando un 1,14%, o a China National Oil Offshore con una subida del 1,1%. Y destacan los recortes dentro del Hansen para el sector inmobiliario, que ya encadena varios días de recortes. Tenemos Long for Properties con un recorte de casi el 10%, es la peor dentro del Hansen. También Country Gardens está dejando un 7,5%. Se cuelan otros valores también en la parte baja de la tabla, como Baidu, recorte de 3 puntos porcentuales, o Geely Automobile, que también está cayendo un 3,18%. Y terminamos en el Nikkei de Tokio, valores más alcistas en esta sesión del martes. Tenemos a Comsys Holding, subida del 8,7%, la naviera Kawasaki Kisen-Kaisa, rebote del 5,7%, Tokyo Gas, arriba 4 puntos porcentuales. Lo peor dentro de la bolsa de Japón lo tenemos en Nippon Paper Industries, caída del 5,5%, y también en Ninshibo Holdings, que cae un 7,4%. Pues eso es lo que está pasando en las bolsas asiáticas en tiempo real, ya en marcha este martes. Vamos a Estados Unidos, que empezaba también la semana con signo negativo. Seguía ese pesimismo por parte de los inversores ya en pleno mes de agosto. Caídas que eran moderadas, pero caídas, Paloma, al fin y al cabo. Sí, estamos viendo a esta hora, de hecho, a los futuros operar con recortes, son suaves, como decías. Tenemos el futuro del Nasdaq cayendo un 0,31, el del SP500 y el del Dow Jones de Industriales con un recorte en el entorno del 0,15%. La jornada estuvo huérfana de referencias macroeconómicas, aunque sí que tuvimos en Wall Street protagonistas en el plano empresarial, como Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett, que subió un 3,5% hasta sus máximos históricos tras obtener un beneficio
beneficio neto de 35.912 millones de dólares en el segundo trimestre. Todo ello frente a las pérdidas de 43.600 millones del mismo periodo del año pasado. Además, Tesla anunciaba el nombramiento de un nuevo director financiero para suceder a Zachary Kirkhorn, quien renunciaba el 4 de agosto después de un mandato de 13 años en la compañía. El fabricante de coches eléctricos caía en la sesión de ayer un punto porcentual. También otra compañía en el foco, Sopas Campbell, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la compañía Sovos Brands. Es una empresa alimentaria de salsas y platos congelados en una operación en efectivo que valora la compañía en 2.700 millones de dólares. Los títulos se dejaban un 1,8% el lunes, y también el foco en Amazon, que subía tras conocerse que se va a reunir con la Comisión Federal de Comercio para evitar una demanda antimonopolio. Mirando el mercado de deuda, los bonos del Tesoro caían tras las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, que apuestan porque los tipos de interés pueden seguir subiendo durante más tiempo para controlar las presiones de la inflación. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dice que probablemente serán necesarias subidas adicionales, mientras que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, mencionaba la necesidad de mantener una política restrictiva durante algún tiempo, a la vez que señalaba que podría estar justificado recortar los tipos de interés el año que viene si la inflación se fuera ralentizando. Para hoy en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Pues tenemos dato de balanza comercial de junio, también inventarios mayoristas del sexto mes del año, resultados de la farmacéutica Eli Lilly. Atención también a los bancos, porque la agencia calificadora Moody's rebajaba anoche las calificaciones crediticias de 10 bancos estadounidenses y advierte que está revisando el estado de algunos de los mayores prestamistas del país. Entre los bancos que han recibido esa rebaja tenemos Semanti Bank, Pinnacle Financial Partner o BOK Financial Corp. Y también entre los que están pendientes de esa revisión incluimos a Bank of New York Mellon o US Bank Corp. Y también pendientes de Apple, con ese anuncio de que está en marcha la llegada del iPhone 15. Lo adelantaba Bloomberg. Dicen que es el 22 de septiembre la fecha de lanzamiento y que la venta estará precedida por un evento de lanzamiento que podría ser el 12 o el 13 de septiembre. Recordamos las ventas de iPhone en los últimos resultados publicados por Apple del tercer trimestre cayeron un 2%. Con todo esto, como decimos, futuros en rojo hoy en Estados Unidos, dejándose ahora mismo algo menos de un 0,2%, más moderadas pero caídas también para los futuros en Europa tras la jornada de descensos mayoritarios, menos en París, que vivimos, Paloma, ayer lunes. Pues sí, la bolsa española se dejaba un 0,10% en una sesión sin apenas referencias también y con la actividad propia de las vacaciones de verano. Terminaba el IBEX en los 9.358 puntos. Estuvo en rojo toda la sesión y llegaba a perder los 9.200, algo que no ocurría desde julio. Fluidra, con un rebote del 2,3%, era el valor más alcista y la peor parte se la llevaba Acciona, que se dejaba casi 2 puntos porcentuales. El sector bancario registraba avances que permitieron neutralizar las pérdidas de otros valores. CaixaBank se revalorizaba un 1,4%, Bankinter subía un 1%, Sabadell y BBVA se anotaban mejoras del 0,6%. Entre los pesos pesados del IBEX 35 destacaba especialmente el recorte del 1,3% en los títulos de Inditex. Del resto de las grandes corporaciones, veíamos a Telefónica perder un 0,6%, Iberdrola se dejaba un 0,25% y Repsol subía un 0,29%. Mirando al sector turístico, protagonista en este mes de agosto, cerraban la sesión con avances Amadeus de medio punto, IAG del 0,4% y Meliá del 0,32%. En Europa el día se cerraba, como decías, con una evolución semejante a lo que ocurría en España. El mejor resultado se lo anotaba el Eurostock 50, que ganaba un 0,11%. Entre los valores europeos protagonistas, en el DAX veíamos caídas del 6,1% registradas por Siemens Energy a raíz de esos problemas de su división de aerogeneradores. Las acciones, por su parte, de Deutsche Börse caían un 0,6% tras la retirada de la recomendación de comprar por parte de UBS al enfriar las opciones de posibles fusiones. Para hoy en la agenda europea tenemos muchas o pocas referencias, Paloma. Pues es un día muy de agosto, aunque tenemos dato final del IPC de Alemania. También el Tesoro Público prevé colocar este martes entre los inversores entre 4.500 y 5.500 millones. Tenemos balanza comercial en Francia, también índice de optimismo de pequeñas empresas de julio y resultados muy pendientes de las cuentas de Bayer, de Glencore y de Porsche.
Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. 7:24 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos actualizando la información, seguimos contando noticias. Lo hacen a esta hora de la mañana Luis Sordo, David González. Muy buenos días. Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas con una financiación inferior a la media, según FEDEA. Madrid aporta 3 veces más al sistema que Cataluña. La llegada de turistas desde China aumenta un 420% en los 6 primeros meses del año, según datos de Tour España. Por su parte, las llegadas de los estadounidenses han incrementado un 55% en el acumulado, con un aumento del más del 60% en su gasto. Podemos inicia un ERE para cerrar en 9 comunidades y despedir a la mitad de sus trabajadores. El partido toma esta decisión como consecuencia de la pérdida de representación institucional en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio. Las horas extras no pagadas impidieron crear 64.490 empleos en España en el segundo trimestre de 2023. Los trabajadores por cuenta ajena realizaron en cada semana un total de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas durante el periodo, el 42% del total. Las ventas de aires acondicionados se incrementan un 18% en julio por las olas de calor. Para este mes de agosto se espera que baje la demanda debido a que cada vez hay menos aparatos disponibles. Ucrania fue el primer proveedor de cereales en España en 2022 a pesar de la guerra. Kiev suministró el 25% de las casi 19 millones de toneladas que importó nuestro país el año pasado. El precio medio de los coches eléctricos e híbridos de ocasión cae por primera vez en más de 2 años. El precio de oferta ha descendido en julio un 1,7%. El mercado del leasing movió 4.132 millones de euros hasta junio, un 11,5% más que el año anterior. El plazo de duración de los contratos en ese periodo fue hasta un 55,1 meses, en línea con los 55,4 del mismo periodo comparable del año 2022. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica. Samsung, Lenovo, Nikon, MSI, Oppo, LG. Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido. Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés. Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo: no escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos? El IPC, o Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, es el principal indicador del mercado accionarial mexicano. Se basa en las variaciones de precios de la muestra representativa que lo componen y del grupo de acciones que cotizan en dicha bolsa, además de servir como subyacente de productos financieros. Su tamaño puede variar durante el año de vigencia por movimientos corporativos que determinan los emisores de la bolsa. El cálculo del indicador principal de la bolsa mexicana es con base al de octubre de 1978 y responde al criterio de selección de rotación diaria y del valor de capitalización ajustado por acciones flotantes. En 2012 se cambió la metodología de selección estableciendo 5 filtros: tiempo mínimo de operación continua, porcentaje de acciones flotantes mínimo, valor de capitalización flotado mínimo, mayor factor de rotación, eligiendo solo 45 emisoras, y finalmente calificación conjunta sobre el valor de rotación, valor de capitalización flotado, media mensual del importe operado en la Bolsa Mexicana de Valores de los últimos 12 meses. De esta manera quedan seleccionadas las 35 empresas que forman parte del IPC. Se revisan cada 6 meses y son sustituidas por otras si no cumplen con esos requisitos de selección. Musiconomía,
un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:30 de la mañana, son hora menos en Canarias, es martes, es 8 de agosto. Actualizamos la información de esta jornada en el que el dato del día lo conocíamos esta madrugada. Es la caída de las exportaciones en China, la mayor caída desde el año 2020, desde febrero de 2020, cuando por aquel entonces se redujeron un 17% en un momento de parálisis de la economía china por culpa del coronavirus, que empezaba a azotar ya al gigante asiático. Ese dato que hemos conocido hoy dice que los productos, la venta de productos chinos al exterior disminuyeron un 14,5% interanual en julio. Es el tercer mes consecutivo de contracción y es un dato que está por debajo de lo que esperaba al mercado. Es un dato, vamos a conocer también, el de la balanza comercial hoy en Estados Unidos. Aquí en España, Estefanía, protagonismo para el Tesoro, que prevé colocar hoy martes entre los inversores entre 4.000 y 5.500 millones de euros. En dos subastas de letras con vencimientos a 6 y 12 meses, un tipo de deuda pública muy demandado entre los inversores particulares durante los últimos meses por su elevada rentabilidad. Estaremos muy pendientes hoy de esa rentabilidad que podría superar cifras de hace 10 años y superar la barrera del 4%. En clave empresarial, Apple planea lanzar el iPhone 15 a mediados del mes que viene, a mediados de septiembre. Si la compañía lo presenta en septiembre, podría ver reflejadas las primeras ventas del dispositivo en las cuentas del próximo trimestre, después de unas últimas cifras trimestrales que muestran un descenso del 2% en las ventas de iPhone, generando 39.669 millones de dólares en el periodo. Vamos con resultados empresariales. La petrolera Aramco gana un 37% menos en el segundo trimestre por la caída de los precios del petróleo. Durante ese periodo registró un beneficio neto atribuido de 29.035 millones de dólares, un retroceso del 37,3% respecto del resultado récord anotado en el mismo periodo de 2022. Resultado también de Berkshire Hathaway, que gana casi 36.000 millones en el trimestre tras las pérdidas del año pasado. El holding inversor de Warren Buffett ha obtenido un beneficio neto de 35.912 millones de dólares frente a las pérdidas por valor de 43.621 millones presentadas por la firma en el mismo periodo del año anterior. Las acciones de la firma han subido un 3,5% en la sesión hasta alcanzar máximos históricos. En clave política, la Junta Electoral Central rechaza el recurso presentado por el Partido Socialista para revisar los votos nulos del 23J. Entre tanto, el PNV rechaza la petición del Partido Popular de reconsiderar su apoyo a Feijóo. Esta nueva oferta se produce como consecuencia de que Vox haya renunciado a entrar en un gobierno liderado por el líder popular Alberto Núñez Feijóo para favorecer su investidura. En este sentido, Coalición Canaria también dice que apoyará la investidura de Feijóo si Vox no entra en el Ejecutivo y siempre que asuman la agenda canaria. En Navarra hay acuerdo entre PSOE, Geroba y Contigo Zurekin para gobernar. E investir a María Chiviti como presidenta de Navarra durante los próximos 4 años. Y en el exterior, la diplomacia de Estados Unidos se reúne con líderes del golpe de Estado en Níger y anuncian el cierre del espacio aéreo. Tras más de 2 horas de conversaciones y en una reunión que se ha producido con mucha discreción, la número 2 del Partido de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, se ha reunido con líderes golpistas de Níger sin avances significativos que garanticen la vuelta de la democracia, aunque admiten que será difícil. Ayer Níger cerraba el espacio aéreo tras tener sospechas de una posible intervención militar desde 2 países de la región.
la mitad de los consumidores ha dejado de comprar marcas que no considera sostenibles. Así lo afirma un informe que señala que los españoles se fijan más en aspectos como el envasado o el impacto medioambiental del proceso de producción. La preocupación de los españoles por adoptar un modo de vida más sostenible va en aumento. Ahora, además de la calidad o el coste del producto, los consumidores dan importancia a que los artículos y alimentos adquiridos en los supers sean respetuosos con el medio ambiente. La mitad de los consumidores han dejado de elegir marcas que no consideran sostenibles. No obstante, el precio continúa siendo el primer motivo de compra para el 58% de los españoles, con un porcentaje que ha ido creciendo durante el actual periodo de inflación. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente? ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran? Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales. Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Comienza el año con energías. Si te sientes cansado, Moshi Moshi es para ti. Un producto de Sol Naturaleza para alimentar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Olvídate del cansancio, del estrés del día a día. Renuévate y gana en salud con Moshi Moshi. En Sol Naturaleza, cuidamos de ti. Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarte. Te esperamos. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya veo que descansando, ¿no? Al pie del cañón. No, eso de descansar, bueno, tú me conoces desde hace mucho tiempo y sabes que yo lo de descansar no es una cosa que lleve demasiado bien. No conjugas mucho el verbo descansar. Bueno, pues vamos al lío, vamos al análisis de lo de hoy. Entre ellos, el dato que conocíamos esta madrugada, Bernal, que ese comercio exterior en China que cae en julio, tercer mes consecutivo, es la peor caída en julio de las exportaciones desde febrero de 2020, en pleno coronavirus. ¿Qué le pasa al gigante asiático? ¿Qué le duele? Bueno, pues al gigante asiático le duele que se está frenando, es decir, todo el tema de el COVID más, un repensar por parte de los países de eso que llamamos la desfortalización y todos los problemas que ha habido, pues le están dañando a la economía china. Si a eso le añadimos nuestra gran duda de siempre, la posible burbuja inmobiliaria, cómo están los bancos, cómo están las financieras en China, ahí tenemos la respuesta. Pues digamos que es un gigante que hasta hace poco era bastante preponderante, pero que ahora en estos momentos pues existen muchas dudas sobre un país que se llama China. ¿Le va a tocar al gobierno chino actuar para estimular cuanto menos la demanda interna? ¿Hacer algo? A ver, debería actuar con la demanda interna, porque desde luego hasta el momento China ha crecido
gracias al resto de los países, digo gracias al resto de los países por sus exportaciones, de acuerdo, pero en este momento, bueno, pues es la segunda población más importante del mundo, después de India, y bueno, pues sí, tendría que hacer algo con su demanda interna, impulsarla, pues con préstamos, con ayudas, con un montón de cosas que tiene una baraja impresionante en su mano para activar la demanda interna, pero no recordemos que China siempre la vemos como un gran país y, sin embargo, a ver, los ricos en China son muy ricos, pero es que el número de pobres en China es enorme. Es decir, ese es el problema. Ya. Aquí tenemos hoy cita con el Tesoro, celebra la primera subasta de letras del mes de agosto y los intereses, ojo, vamos a ver cómo terminan, pero podrían superar el 4%. Esto, Bernal, es una oportunidad para el inversor y un aviso para la banca, que como no remunera los depósitos, la gente se va a otros sitios. Sí, vamos a ver, hoy tenemos, como tú bien dices, pues subasta de letras del Tesoro, nos quedamos prácticamente rondando el 4%, hoy podría superarse ese 4%, y desde luego es un aviso para la banca, en el sentido de la remuneración de los depósitos. ¿Cuál es el tema? Que realmente la banca está anegada de dinero. Han sido tantas las barras, aquello que llamamos las barras de liquidez por parte del BCE, la compra de activos, etcétera, que la banca tiene muchísimo dinero en efectivo. Entonces, no tiene, digamos, no es perentorio para la banca en este momento subir la remuneración de los tipos de interés. Sí es cierto que con algunos clientes importantes le paga un sobretipo que se acerca bastante al 4%. Perdón, que tenemos algún banco generalmente que opera a través de Internet que está muy, muy cercano, pero bueno, la oportunidad está ahí para todos aquellos perfiles muy, muy, muy conservadores. Pues bueno, pues las letras en este momento están ofreciendo un interés que no ofrece otro producto como son los depósitos. Ya. Bueno, entre los datos, hoy además de ese de balanza comercial en comercio exterior en China, vamos a tener de la balanza comercial en Estados Unidos, enseguida a las 8 menos de 20 minutos, dato final de IPC de julio en Alemania. Ayer allí conocíamos la producción industrial y decepcionaba, caía un 1,5%, que es el triple de lo que se esperaba. Y en España, según datos de la EPA, Bernal, el sector industrial destruyó 60.000 empleos en el segundo trimestre. ¿Qué está pasando en la industria en general? Con esa referencia de ayer en Alemania, con esa producción, con ese dato de empleo en España. Pues mira, lo que está pasando quizás pueda estar relacionado, por ejemplo, en el caso alemán, con lo que ocurre en China. Es decir, durante mucho tiempo China sí es cierto que ha sido la gran exportadora del mundo, pero también ha sido la gran importadora del mundo, ¿no? Y en este momento, bueno, pues China hemos dicho que está parado. Aquí en Europa tenemos nuestros problemas con todo el tema de la guerra, con todo el tema de los suministros. De hecho, por ejemplo, Volkswagen, Porsche, dos grandes fábricas de automóviles alemanas, ya estaban hablando de problemas en el suministro y la industria se está enfrentando, digamos, a un contexto difícil, muy difícil. Aquí en España, pues desgraciadamente, y eso sí que me preocupa, bueno, pues esos puestos de trabajo se han perdido, y digo que me preocupa porque evidentemente España es que tiene que aumentar como sea el peso del sector industrial frente a otros sectores. A ver, yo como siempre digo, tanto la hostelería como la construcción, etcétera, es que tienen mi máximo respeto, pero son puestos de valor añadido muy, muy bajo. Es cierto que emplean mucha mano de obra, pero los sueldos no tienen nada que ver con lo que es los sueldos, ni la precariedad, ni el sostenimiento de los mismos con lo que es la industria. Entonces, bueno, vamos a ir viendo los desarrollos. Es cierto que, por ejemplo, todos los índices de confianza, especialmente los manufactureros, ahora es el sector servicios el que está tirando, pero casi todos los índices de todos los países, eso que llamamos el PMI,
PMI, los sustitutivos del PMI, ¿no? No están saliendo nada buenos, están por debajo de 50. Pues seguiremos monitorizando datos aquí a lo largo de la mañana. Gracias por el análisis y por madrugar con nosotros, Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Gracias como siempre, cuídate y descansa un poco cuando puedas, quieras. Sí, yo ya sabes que con pocas horas yo tengo. Con poquito. Bueno, mejor, así aprovechas el día. Gracias, Bernal, buen martes. Chao. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. LG, Fagor, Teca, Remington, Brown, el frigorífico, el horno, la afeitadora. Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Las 7:45 minutos de la mañana, vamos a la prensa, como cada día a esta hora, a hacer un repaso por los diarios en su edición de este martes 8 de agosto. Comenzamos con la prensa económica, Diario Expansión, titula hoy: el veto a Huawei complica el desarrollo del 5G rural. Foto para la ministra de Economía, Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones. Y dice que Economía retrasa su lanzamiento por la posible impugnación de Orange y Vodafone. Dice que estas dos compañías consideran que el veto a Huawei les sitúa en desventaja frente a Telefónica y añade que el plan contempla realizar inversiones en 7.000 torres situadas en zonas rurales. Dice también la portada de Expansión que Madrid aporta 3 veces más que Cataluña en la financiación autonómica. Murcia, Valencia y Andalucía son las comunidades peor financiadas. Es un asunto que vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia a partir de las 8:15 de la mañana. En clave empresarial dice Expansión que IAG, Amadeus y Meliá, las que más se revalorizan dentro de la bolsa española, o que ACS diseñará un hospital en Australia por 715 millones. Dice también que Podemos cierra sedes regionales y pone en marcha un ERE. Portada de 5 días. Lo más destacado hoy con foto para Biden. La gran empresa española dispara la inversión en Estados Unidos por el plan Biden. Dice que el programa de incentivos fiscales atrae a grupos de automoción, siderurgia y renovables y que la Unión Europea teme que la ley estadounidense provoque otra fuga de inversión industrial. Titula también hoy 5 días que hay ingresos récord en la banca pese al frenazo del crédito. También hueco para el tema de la financiación autonómica en la portada de 5 días. Madrid aporta la financiación de las autonomías 3 veces más que Cataluña. En clave empresarial, ACS diseñará un hospital en Australia tasado en 715 millones. Habla también de esas pérdidas de Siemens Energy por su gestión en Gamesa. Dice que la división energética del grupo se deja 3.600 millones. Y habla también del giro del Banco de Japón. Dice que añade tensión a la deuda de Estados Unidos. Y un asunto más, Merlin pone en venta un edificio en el epicentro de lujo madrileño, dice la portada de 5 días. Vamos con El Economista. Lo más destacado en su portada de hoy: el gobierno deberá presentar 6 nuevas reformas a la Unión Europea. Dice esta información que afectan a fiscalidad, deuda, banca, productividad, vivienda y administración pública. También en la portada del Economista, Siemens eleva a 2.200 millones el agujero por Gamesa. Advierte nuevos problemas en el área de la eólica marina por retrasos en sus nuevas plantas. También destacado en la portada del Economista, las cotizadas de Europa y Estados Unidos baten en un 7% los beneficios previstos. Dice que el SP500 sorprende más que el Stock 50. Habla también de que Santander supera ya la mitad de su objetivo de bonos soberanos y que la incertidumbre en renta fija crea dos apuestas contrarias. Dice que tanto los alcistas como los bajistas marcan récord. Y un par de asuntos más en la portada del Economista. Las muñecas de Famosa no pueden con Barbie y se hunden en pérdidas. Y dice también que el 70% de las empresas no ve viable la jornada laboral de 4 días. Vamos con más titulares de la prensa de este martes, con Luis Sordo, con David González, Prensa Nacional, Prensa Económica. Adelante.
El País titula: España, único país mediterráneo donde cae la inmigración irregular. 16.174 personas han llegado entre enero y julio por tierra y mar, un 33% menos que el año anterior. Además, la bajada contrasta con la situación en Italia y Grecia, donde se disparan las cifras. Por último, crecen las rutas de Senegal a Canarias y del norte de Marruecos a la península. En política, Feijóo quema el último cartucho de su investidura con el PNV. El PSOE busca apoyos para mantener la presidencia del gobierno. De hecho, la Junta Electoral rechaza revisar el voto nulo que pedía el PSOE. De hecho, pedía 30.300 votos nulos en Madrid. Ya lo anunciábamos antes, Podemos anuncia un ERE tras perder más del 70% de sus ingresos con esa caída de votantes. Y un estudio vincula la mayor resistencia a los antibióticos a la contaminación. Por último, Daniel Sancho ingresa en prisión en Tailandia y se dice que solo podrá pedir el traslado a España tras ser juzgado y según la condena. Nos vamos ahora al diario ABC, en portada casi completa una foto de Puigdemont con su lista. Según este medio, son las exigencias de Junts para hacer presidente a Sánchez y que suponen en la práctica liquidar el Estado de Cataluña. Encontramos entre ellas traspaso del cuartel de Bruc o de la sede de la jefatura de la Policía Nacional, que el Tribunal Superior de Justicia sea la última instancia judicial en Cataluña, o la eliminación de la deuda. Por otro lado, en portada pero más chiquitín, el PNV mantiene su no es no a un gobierno del PP pese al paso de un lado de Vox. Los nacionalistas vascos reiteran que expresaron con meridiana claridad su postura a Feijóo mientras intentan frenar el avance de Bildu. En el mundo, el PSOE revalida su tripartito en Navarra y Chivite y queda ya en las manos de Bildu. Podemos, lo decíamos también antes, liquida el partido en la mitad de España con su cúpula trincherada. Y una exclusiva del Mundo: metralla y héroes en las camillas de Bakhmut, titulan. Es que se han trasladado hasta Bakhmut, en Ucrania, donde los doctores salvan vidas a decenas de soldados heridos. Por último, matar a Edwin en 8 puntos de la tienda de cuchillos a la cabaña B6. En portada en La Razón, el PP consigue el apoyo de Coalición Canaria y está a 4 escaños de armar una investidura. El PNV prefiere un gobierno de Sánchez con los comunistas, independentistas y Bildu, pero Feijóo sigue insistiendo. Por otro lado, los primeros inmigrantes se alojan en una cárcel flotante del puerto de Portland y la foto de portada es para Daniel Sancho, prisión provisional y todo en contra. En la prensa internacional, el Reino Unido, el diario Financial Times comienza hablando de Asia. Las exportaciones chinas sufren la peor caída desde el comienzo de la pandemia, lo que hace que aumente la presión sobre Beijing para reactivar el crecimiento económico. En clave nacional, este medio considera que los mercados estrechos deberían humillar a los pronosticadores macroeconómicos, y en digital, Meta disuelve el equipo de plegamiento de proteínas en un cambio hacia la IA comercial. Sobre la energía renovable, los costos altísimos amenazan los proyectos de parques eólicos marinos, y es que los proyectos sujetos a bajos precios de la electricidad se están volviendo inviables, ya que el sector se ve afectado por la inflación de costos y las altas tasas de interés. Nos vamos a Francia. El Ecos titula en portada los primeros signos de la reindustrialización. La crisis del COVID y luego la guerra en Ucrania han puesto de manifiesto la dependencia de Francia y de países extranjeros en muchos sectores. Por ello, el gobierno galo considera esta reindustrialización la madre de todas las batallas. También se centran en Patrick Dahy, propietario de la empresa Altis. Tras unos días convulsos por una presunta trama de corrupción de su sede portuguesa, ha roto su silencio para comunicar que fue traicionado por un grupo de individuos que se aprovecharon de su posición. En el Frankfurter Allgemeine cede el protagonismo a la guerra de Ucrania, y es que un ataque de cohetes rusos en el este de Ucrania mató al menos a 7 personas y hirió a otras 57. También se han confirmado bombardeos en Kharkiv, que se han saldado con 7 heridos y 2 fallecidos. Ante esta noticia, el diario alemán también se centra en otras palabras del excomandante en jefe del ejército de Estados Unidos en Europa. Occidente debe decir que quiere que Ucrania gane. Nos vamos ahora a Italia. Corriente de la Sera habla sobre un impuesto sorpresa a beneficios extraordinarios bancarios conocido como el decreto Omnibus y lo titula como un gravamen del 40%. Por otro lado, la presidenta Giorgia Meloni convoca a todas las oposiciones para hablar del salario mínimo interprofesional y además llevan en exclusiva una entrevista al viceprimer ministro Tajani, destacando en la portada los ajustes económicos en base al error, dicen, del Banco Central Europeo y su postura sobre la Liga en Bruselas y esa relación con Marine Le Pen. Al otro lado del charco, en el Wall Street Journal, leemos que la tensión entre colonos israelíes y palestinos se enfrentó a los aliados en Netanyahu contra las agencias de seguridad. Las distintas posiciones ante un asesinato en Cisjordania han pronunciado aún más la división. Y por otro lado, el director financiero de Tesla, Zach Kirkhorn, ha renunciado a su puesto antes del lanzamiento del Cybertruck. Es el veterano de la compañía que parecía estar posicionado para suceder a Elon Musk. Por último, el escándalo de Trump sigue acaparando portadas. Los abogados de Trump argumentan que la
orden de protección viola su derecho a la libertad de expresión. Nos vamos al Washington Post para acabar, que abre su portada digital con política internacional. Leemos: los rusos vinculados a Putin o los militares eluden las sanciones y provocan protestas. Además, China pirateó las redes de defensa clasificadas de Japón, lo que alarmó a los funcionarios estadounidenses. En otoño de 2020, en los artículos de opinión, podemos leer: Biden está trayendo los trabajadores federales de regreso a la oficina, ya es hora. Y sobre Trump encontramos dos noticias: el juez pide a los fiscales que justifiquen el uso de dos grandes jurados, y la lucha por el decreto del sumario de Trump del 6 de enero marca el inicio de la carrera hacia el juicio. I'm an optimist. I think the American dream is and will be even more attainable in the future. Look, one of the things... Su divorcio, que convirtió a su mujer en la más rica del mundo, su modelo de negocio y, sobre todo, su trato con los empleados son algunas de las polémicas más recurrentes en torno a Bezos. Así lo cuenta Laureano Turienzo, autor del libro Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Jeff Bezos tiene esa dicotomía, ¿no?, de que realmente tiene este tipo de detalles, ¿no?, pero luego tenemos que ser sinceros con los datos, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, sus almacenes, sus grandes almacenes, que los índices, por ejemplo, de accidentes dentro de los almacenes de Amazon están un 2,3% más que la media de los almacenes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, está en esa dualidad, ¿no?, que tiene y yo creo que diferencia también entre el personal de oficina y el personal de los almacenes. En 2021, tras 27 años al frente de la compañía y con una fortuna estimada de $170.000 millones, Bezos decide dejar su puesto de director ejecutivo de Amazon. Ahora está centrado en dos proyectos muy ambiciosos: Blue Origin y Altos Labs. Blue Origin desarrolla vuelos espaciales y trabaja en cohetes reutilizables. Tal es su empeño que ha ofrecido $2.000 millones de su bolsillo a la NASA para que escoja a su empresa para una misión lunar. Y Altos Labs se centra en el rejuvenecimiento celular. Él ahora mismo está obsesionado en ese rejuvenecimiento, ¿no? Y yo creo que también con la nueva pareja que ha tenido parece que eso se ha extremado al máximo, y ahora mismo está en ir a la luna y en conseguir que el hombre viva 120 años saludablemente y haciendo maratones a los 110 años. Al igual que Elon Musk, Bezos sí fue a la universidad, algo no tan frecuente entre los grandes magnates tecnológicos. Sin embargo, pese a estas similitudes, su relación personal no es buena. Su lucha de egos y su pugna por ver quién domina las formas de consumo son algunos de los motivos por los que luchan ambos empresarios. Recientemente, la batalla por conseguir los mayores logros aeroespaciales han encrudecido una relación ya muy debilitada. Bueno, se odian fraternalmente, o sea, realmente desde hace años entre los dos hay una cierta competencia del ego, ¿no?, de dos genios que realmente han cambiado las formas de consumo y de entender, ¿no?, sobre todo en Occidente, ¿no? Y entre ellos pues hay ese choque de trenes, ¿no?, que hacia quién es el que va a pasar a la historia como el mayor disruptor. Uno nos quiere llevar a Marte y el otro nos quiere llevar a la Luna. En eso yo creo que es el gran resumen, ¿no?, de su relación. Con sus virtudes y defectos, Jeff Bezos ha transformado la compra online para siempre. No obstante, su historia debe hacernos reflexionar sobre la actual salud de los modelos de negocio y si primar ante todo la satisfacción de los clientes debe ser el objetivo principal y único de un negocio. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos.
Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Las 8, las 7 en